¿Qué harías si supieras que hay un coraje depositado en ti que ninguna persona, ninguna circunstancia, ninguna derrota y ningún fracaso puede arrancarte? ¿Qué harías si descubrieras que el miedo que sientes no es la realidad de lo que eres, sino la mentira que el enemigo instaló encima de lo que Dios puso dentro de ti? ¿Qué cambiaría en tu vida, en tus decisiones, en la forma en que te levantas cada mañana, si entendieras de verdad que Dios no te sugirió ser valiente, sino que te lo ordenó? Y si te dijera que en Josué 1:9 hay un decreto sobrenatural que fue pronunciado sobre tu vida con la misma autoridad con la que Dios creó el universo, un mandato que no está condicionado a tus circunstancias, que no depende de que todo vaya bien, que no requiere que hayas superado todos tus miedos antes de activarse, sino que está disponible ahora mismo, en este momento, en medio de todo lo que estás enfrentando. ¿Estarías dispuesto a recibirlo hoy? Porque hay algo que el enemigo ha trabajado con precisión quirúrgica para que no descubras. Hay un coraje sobrenatural que Dios depositó en ti desde antes de que nacieras. Un coraje que no viene de tu personalidad, que no depende de tu historial, que no se agota con las derrotas repetidas. Y cada vez que el miedo te paraliza, cada vez que la cobardía te impide dar el paso, cada vez que la duda te hace retroceder justo en el momento en que debías avanzar, el enemigo celebra porque logró mantener tapado lo que Dios plantó. Sé que hay alguien escuchando esto que lleva demasiado tiempo paralizado, que tiene sueños que no ha perseguido por miedo, que tiene conversaciones que no ha tenido por miedo, que tiene pasos que no ha dado por miedo, que tiene un territorio que le pertenece pero que no ha reclamado porque algo por dentro le susurra que no es suficientemente valiente, que no es suficientemente fuerte, que quizás ese nivel de coraje es para otros pero no para él. Para esa persona, el Espíritu Santo tiene una palabra hoy que va a sacudir esa parálisis desde la raíz. Una verdad que cuando entre de verdad en tu corazón va a despertar algo que estaba dormido, algo que siempre estuvo ahí, pero que el peso de la vida había cubierto, algo que Dios puso en ti y que hoy va a despertarse. Antes de comenzar, escribe ahora mismo en los comentarios, despierta mi coraje. Escríbelo como una declaración de fe, como una orden que le das a tu propio espíritu, alineándote con lo que Dios ya decretó sobre tu vida. Ese acto de declarar tiene un poder que quizás no entiendes todavía, pero que el cielo reconoce perfectamente. Comencemos. Hay un momento en la historia de Israel que define todo lo que Josué 1:9 significa y por qué ese versículo tiene la fuerza que tiene. Para entender la profundidad del mandato, necesitas entender el peso de la situación en la que fue pronunciado. Josué acababa de recibir la responsabilidad más grande que un ser humano podía recibir en ese momento de la historia. Moisés, el líder más grande que el pueblo había conocido, el hombre que habló cara a cara con Dios, el que partió el Mar Rojo, el que bajó del Sinaí con los mandamientos en las manos, acababa de morir. Y Josué tenía que ocupar ese lugar. No es difícil imaginarse el peso de ese momento. La sensación de insuficiencia que debe haber aplastado a Josué cuando entendió que ahora era él quien tenía que guiar a 2 millones de personas hacia un territorio que todavía estaba habitado por enemigos poderosos, que era él quien tenía que dar la orden de cruzar el Jordán, que era él quien tenía que enfrentar murallas como las de Jericó sin el liderazgo de Moisés respaldando cada decisión. Y fue exactamente en ese momento de máxima presión, en ese instante donde el miedo tenía todas las razones del mundo para dominar, que Dios habló. No con consuelo emocional, no con palabras de simpatía por la pérdida de Moisés, con un mandato directo, repetido 3 veces en los primeros 9 versículos del libro, para que no quedara ninguna duda de que era serio. Esfuérzate y sé valiente. Y luego el versículo 9 lo eleva a una dimensión que cambia completamente la naturaleza de ese mandato. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando, no te sugiero, no te recomiendo, no te propongo si te parece buena idea. Te mando, es una orden militar, es el comandante del universo hablando directamente a su soldado y dándole una instrucción que no admite negociación, que no tiene cláusula de excepción, que no viene con la opción de responder, prefiero no hacerlo porque tengo miedo. Y eso tiene una implicación enorme que pocas veces se reflexiona. Si Dios te ordenó ser valiente, entonces el coraje no es una opción que eliges cuando te sientes listo. Es una obediencia que ejerces
porque Dios lo mandó. Y si es una obediencia, entonces es posible. Porque Dios nunca ordena lo imposible. Nunca manda hacer lo que no ha provisto la capacidad de hacer. Si ordenó el coraje, ya depositó el coraje. Si mandó la valentía, ya puso dentro de ti la valentía. El problema no es que no la tienes. El problema es que no la has despertado. La estructura del versículo es también crucial. Primero el mandato, esfuérzate y sé valiente. Luego la prohibición, no temas ni desmayes. Y luego la razón que lo sustenta todo. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El coraje sobrenatural que Dios ordena no se apoya en tus capacidades. Se apoya en su presencia. No en lo que tú puedes hacer. En lo que Él puede hacer cuando tú avanzas. No en tu fortaleza. En la de Él, manifestándose a través de tu obediencia. Eso redefine completamente lo que significa ser valiente en la vida del creyente. No significa no sentir miedo. Josué probablemente sintió miedo. Era humano. La magnitud de lo que enfrentaba era real. Pero ser valiente no es la ausencia del miedo. Es la decisión de avanzar a pesar de él. Es elegir obedecer el mandato de Dios aunque el miedo esté presente. Es mover los pies aunque las rodillas tiemblen, porque sabes que el que te mandó caminar está caminando contigo. ¿Cuántas veces ha habido en tu vida un momento donde Dios te señaló una dirección y el miedo fue más rápido que la obediencia? ¿Cuántas veces la voz de la inseguridad habló más alto que la voz del mandato? ¿Cuántas oportunidades, cuántas conversaciones, cuántos pasos de fe quedaron sin darse porque el miedo convenció a tus pies de quedarse quietos? Hoy el Espíritu Santo quiere que eso cambie. No gradualmente, no cuando estés listo. Hoy. Porque el mandato de Josué 1:9 no tiene fecha de vencimiento y la promesa que lo acompaña tampoco. Donde quiera que vayas, Él estará contigo. No en algunos lugares, en todos. No en los lugares fáciles únicamente, en todos. En el lugar de la confrontación difícil, en el lugar de la decisión que cambia el rumbo, en el lugar donde tienes que dar el paso que más te asusta. Ahí también está Él, y su presencia es la razón de tu valentía. Hay algo más en la palabra esfuérzate que necesita ser desempacado con cuidado. En el hebreo original, la palabra es shazak, que significa fortalecer, aferrarse, afirmarse. No es una fortaleza que surge de la nada. Es una fortaleza que se ejerce activamente, que se elige, que se afirma deliberadamente frente a lo que quiere debilitarla. Como un músculo que se contrae con intención, como una mano que se aferra a algo cuando la corriente intenta arrastrar. Eso significa que el coraje sobrenatural que Dios depositó en ti requiere que lo ejercites. No viene activado automáticamente. Se activa cuando tú decides, de manera deliberada y consciente, aferrarte a la presencia de Dios en lugar de aferrarte al miedo. Cuando eliges recordar el mandato en lugar de escuchar la duda. Cuando decides que la orden de Dios tiene más autoridad sobre tu vida que el susurro del enemigo. Esa decisión activa lo que Dios ya puso en ti. Y lo que se activa es sobrenatural, es decir, trasciende lo que naturalmente serías capaz de hacer por tus propias fuerzas. Josué cruzó el Jordán. Josué rodeó Jericó. Josué conquistó territorios que humanamente parecían inconquistables, no porque no tuviera miedo, sino porque eligió ejercitar el coraje que Dios le ordenó tener. Y cada vez que lo hizo, la presencia que Dios prometió se manifestó de maneras que confirmaron que el mandato era real y que la promesa era cierta. Tu historia está llamada a ese mismo patrón. Los territorios que Dios diseñó para que conquistaras están esperando que des el primer paso. Las puertas que Él quiere abrir para ti requieren que levantes la mano y llames. Las conversaciones que pueden cambiar el rumbo de tu vida requieren que abras la boca con valentía. Los sueños que Él plantó en tu corazón requieren que des el paso, aunque el terreno no esté del todo claro. Y cada vez que des ese paso con el coraje que Él ordenó, su presencia lo confirmará. La promesa se cumplirá. Y tu fe crecerá de una manera que ninguna cantidad de estudio teológico sin práctica puede producir. A veces el enemigo más poderoso del coraje sobrenatural no está afuera.
Está adentro. Es la voz interna que lleva años repitiendo el mismo mensaje con distintas palabras. No puedes. No eres suficiente. Ya lo intentaste y fallaste. No hay razón para creer que esta vez será diferente. Esa voz conoce tu historia, conoce tus puntos débiles, y sabe exactamente qué argumentos usar para hacer que el miedo parezca la posición más razonable. El Salmo 27, 1, responde a esa voz con una declaración que debería reemplazarla por completo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? David no escribe ese salmo desde un lugar de comodidad. Lo escribe en medio de enemigos reales, de amenazas concretas, de situaciones donde el miedo tenía razones legítimas para existir. Y sin embargo, la declaración es radical. ¿A quién temeré? La pregunta no espera respuesta, porque cuando el Señor es tu luz y tu salvación, la respuesta es siempre la misma: a nadie. Esa declaración no nace de la arrogancia, nace del conocimiento de quién está contigo, nace de la misma certeza que sustenta Josué 1:9. Cuando sabes que el Señor está contigo donde quiera que vayas, el cálculo del miedo cambia completamente. Ya no es tú contra lo que te asusta, es lo que te asusta enfrentando al que está contigo. Y esa ecuación siempre tiene el mismo resultado. Pero hay algo que David hace en ese salmo que es igual de importante que la declaración. El versículo 4 dice: Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. La fuente del coraje de David no era su propia fortaleza de carácter, era su proximidad a Dios, era la contemplación de la hermosura del Señor, ese encuentro íntimo y constante con la presencia de Dios que produce una certeza que las circunstancias no pueden remover. Eso significa que el coraje sobrenatural que Josué 1:9 ordena se alimenta de la intimidad con Dios. No se genera con determinación mental, se cultiva en la presencia, se fortalece en la oración, se afirma en la palabra. Cada vez que te sientas delante de Dios y contemples quién es Él, lo que tu corazón ve hace que lo que temes parezca pequeño en comparación. No porque el problema sea pequeño, sino porque Dios es infinitamente más grande que cualquier problema que puedas enfrentar. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo real en la presencia de Dios, no con prisa, no con una lista de peticiones, sino simplemente contemplando quién es Él? Esa práctica es la que sostiene el coraje sobrenatural en las temporadas de mayor presión. Es la que hace que cuando llegue el momento de avanzar, los pies estén listos porque el corazón ya sabe en qué reposa. Si llevas tiempo siguiendo este canal y aún no eres parte de esta familia, quiero invitarte a suscribirte ahora mismo. Y escribe en los comentarios: Estoy aquí por fe. Esa declaración es tu manera de decir que elegiste buscar a Dios en lugar de rendirte al miedo. Que elegiste la valentía de la fe sobre la comodidad de la parálisis. Y si ya llevas tiempo aquí, escríbelo también. Que los que llegan hoy vean que hay una comunidad entera que eligió activar el coraje que Dios ordenó. Hay un principio en Josué 1:9 que cambia radicalmente la manera en que el creyente debería relacionarse con los territorios que Dios le ha prometido. El mandato de ser fuerte y valiente fue dado en el contexto de una conquista, no de una espera pasiva, no de una contemplación desde lejos, de una entrada activa a un territorio que Dios había prometido, pero que requería que el pueblo avanzara para recibirlo. Eso revela algo fundamental sobre cómo opera el reino de Dios. Hay promesas que se reciben sin acción, por la gracia soberana de Dios, pero hay territorios que requieren que avances hacia ellos, que des el primer paso, que pongas el pie en el agua antes de que el río se divida, como ocurrió cuando el pueblo cruzó el Jordán. Los sacerdotes tuvieron que meterse al río con el arca antes de que el agua se detuviera. La obediencia precedió al milagro. El coraje precedió a la manifestación. Deuteronomio 31:6 lo dice con la misma claridad que Josué 1:9, pero añadiendo una dimensión que necesitas escuchar. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No te dejará ni te desamparará. Esas dos palabras juntas son absolutas. Dejar habla de abandonar en el camino.
Desampara habla de soltar en el momento crítico. Dios promete que no hará ninguna de las dos cosas. No te va a dejar a mitad del camino cuando el territorio se complique. No te va a soltar en el momento donde más necesitas que sostenga. Eso significa que el coraje que Dios ordena no es una valentía ciega hacia lo desconocido. Es una valentía con garantía. Es avanzar sabiendo que el que te mandó avanzar ya está en el camino que vas a recorrer, ya conoce los obstáculos que vas a enfrentar, ya tiene la respuesta para cada muralla que vas a encontrar. No estás caminando hacia lo incierto, estás caminando hacia lo que Él ya preparó. Y esa diferencia lo cambia todo. ¿Qué estás esperando para dar el paso que llevas tiempo postergando? ¿Qué está esperando ese sueño que Dios plantó en tu corazón para que le des la primera pisada de tierra? ¿Qué está esperando ese territorio que Dios prometió para que avances hacia Él con el coraje que Él mismo depositó en ti? Hoy es el día. Este momento es el momento. El mandato fue dado. La promesa está activa. El coraje está depositado. El único paso que falta es el tuyo. Cuéntame desde qué ciudad nos estás escuchando hoy. Escríbela en los comentarios ahora mismo. Esta familia se extiende por todo el mundo, y me llena el corazón saber que en cada ciudad hay corazones que hoy están eligiendo despertar el coraje sobrenatural que Dios ordenó. Antes de seguir, te lanzo un desafío. Toma este video y envíalo a 5 personas en este instante. No como un favor, sino como una misión. Tal vez alguien en tu lista está clamando por una palabra, una señal, una respuesta. Y Dios puede usar tu obediencia para alcanzarlo. Esto no es redes sociales, es extensión del reino. Cada vez que compartes, multiplicas esperanza. Jesús no se avergonzó de ti en la cruz. Te vas a avergonzar tú de compartir su mensaje. Si este contenido impactó tu vida, compártelo ahora con valentía y escribe aquí abajo: acepto el desafío. Esa declaración no es un comentario cualquiera. Es tu forma de decir que no te avergüenzas del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu decisión hoy. Y ahora sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. Hace aproximadamente 9 meses me escribió un hombre llamado Andrés. Su mensaje llegó a mitad de la noche y era el tipo de mensaje que no se puede leer con indiferencia. Me contaba que había pasado los últimos 4 años paralizado por un miedo que él mismo no terminaba de entender. No era el miedo a una situación específica. Era un miedo generalizado al fracaso que lo había detenido en cada área de su vida. Había abandonado un negocio que estaba comenzando a funcionar porque tuvo miedo de que no fuera sostenible. Había terminado una relación que él creía que era la indicada porque tuvo miedo de no ser suficiente para esa persona. Había rechazado una oportunidad de trabajo que era exactamente lo que había soñado porque tuvo miedo de no estar a la altura. Y lo que me rompió el corazón fue cuando escribió esto: Pastor, creo en Dios, leo la Biblia, voy a la iglesia, pero cuando llega el momento de dar el paso, siempre hay algo adentro que dice que no. Y ya no sé si ese algo soy yo, o si es el enemigo, o si es que Dios no quiere que avance. Estoy cansado de vivir paralizado. Andrés llegó a este canal buscando exactamente lo que necesitaba escuchar. Escuchó varios videos seguidos en esa misma noche. Y algo comenzó a moverse en su interior. Una inquietud que él reconoció como diferente al miedo habitual que conocía. Una inquietud que empujaba hacia adelante en lugar de hacia atrás. Cuando le hablé del devocional de 7 días con Cristo y el Espíritu Santo que desarrollé durante años de ministerio para acompañar a personas que necesitaban más que información, que necesitaban transformación real, que necesitaban un encuentro vivo con la presencia de Dios, que cambiara desde adentro lo que ninguna decisión externa podía cambiar, Andrés no dudó. Me dijo que estaba listo para intentarlo, porque ya había intentado todo lo demás, y la parálisis seguía ganando. Una guía profunda y práctica diseñada para llevar al creyente de la mano durante 7 días a través de la palabra, la oración y la revelación del Espíritu Santo. No para leer información sobre Dios, para encontrarse con Dios, para escuchar su voz en el lugar íntimo y recibir de Él lo que ninguna persona ni ninguna circunstancia puede dar. Andrés comenzó ese devocional un lunes por la mañana. Me contó que el día 4 fue el punto de quiebre.
que mientras oraba siguiendo la guía del devocional, algo se quebró en él de una manera que describió como si una cadena invisible que había estado apretando su pecho durante años finalmente cediera. Que sintió por primera vez en mucho tiempo que el Dios que decía que estaba con él, de verdad estaba con él. No como concepto, como presencia real y activa en su corazón. En los meses siguientes, Andrés tomó 3 decisiones que antes habría paralizado con el miedo habitual. Retomó el negocio. Tuvo la conversación que necesitaba tener con la persona que había alejado por miedo. Y aceptó una oportunidad profesional que se presentó semanas después. Me escribió hace pocas semanas para contarme que el negocio está funcionando, que esa relación que parecía perdida fue restaurada, y que el trabajo nuevo le abrió puertas que no podía haber anticipado, y que cada mañana abre ese devocional porque dice que es el momento donde el coraje de Dios se renueva en él para enfrentar el día. El enlace del devocional está en la descripción y en el comentario fijado. Al final de este video te lo presento con más detalle. Si no lo encuentras, escribe devocional en los comentarios y te lo enviamos personalmente. Tiene un coste simbólico porque este ministerio tiene costos reales y ese aporte nos permite seguir llegando a personas como Andrés en el momento exacto en que más necesitan una palabra. Lo que Andrés experimentó confirma lo que Isaías 41:10 promete con una contundencia que no admite dudas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. 2 veces la palabra siempre. No a veces. No cuando el problema sea lo suficientemente grande. Siempre. En cada momento donde el paso de fe se requiere, la mano de Dios está ahí para sustentarte. No para cargarte de manera que no tengas que caminar. Para sostenerte mientras caminas. Para que des el paso sabiendo que si tropiezas, hay una mano que te sostiene. Hay una dimensión del coraje sobrenatural que muy pocos creyentes han explorado y que está directamente relacionada con la identidad. El miedo profundo, ese que paraliza antes de que llegue la circunstancia real, casi siempre tiene raíces en una pregunta de identidad. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para creer que puedo? ¿Quién soy yo para avanzar hacia ese territorio cuando hay personas más capaces, más preparadas, más ungidas que yo? Segunda de Timoteo 1:7 responde esa pregunta con una claridad que debería remover cualquier duda sobre el origen del coraje que llevas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado. Presente perfecto. Lo que Dios dio está dado. El espíritu de poder, de amor y de dominio propio ya fue depositado en ti en el momento en que el Espíritu Santo vino a habitar en tu vida. No lo tienes que pedir como si no estuviera. Lo tienes que despertar como si estuviera durmiendo. Y la implicación inversa de ese versículo es igualmente poderosa. Si Dios no te dio espíritu de cobardía, entonces la cobardía que sientes no viene de Él. Tiene otro origen, tiene otro autor. Y cuando reconoces al autor de la cobardía, cuando entiendes que el miedo paralizante no es parte de tu identidad espiritual, sino una imposición externa del enemigo, puedes tratarlo de manera completamente diferente. Ya no como algo que eres, como algo que te pusieron encima y que tienes autoridad para quitarte. Ese es el coraje que nadie te puede quitar, no el que produces por esfuerzo propio, el que Dios depositó cuando te hizo su hijo, cuando puso su espíritu en ti, cuando declaró que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Ese coraje es permanente, es sobrenatural, es tuyo. Y despertarlo hoy no es un acto de valentía humana, es un acto de fe que dice, creo lo que Dios dijo sobre mí más de lo que creo lo que el miedo dice sobre mí. Escribe ahora en los comentarios, soy más que vencedor. No porque tus circunstancias lo confirmen todavía, sino porque Romanos 8:37 lo declaró y la palabra de Dios es más real que cualquier circunstancia. Esa declaración es un acto de alineación con tu identidad real. Es tu manera de decirle al enemigo que conoces lo que Dios depositó en ti y que hoy eliges vivir desde ese lugar. El libro de Josué nos muestra algo que raramente notamos cuando leemos la historia de la conquista de Jericó. Antes de que el pueblo rodeara la ciudad,
Antes de que los sacerdotes tocaran las trompetas, antes de que los muros cayeran, Dios le dio a Josué instrucciones que desde fuera parecían absurdas. Rodear la ciudad en silencio durante 6 días, sin gritar, sin atacar, sin hacer nada que desde una perspectiva militar pareciera efectivo, solo caminar alrededor de los muros día tras día en aparente inactividad. Eso requirió un coraje diferente al que se necesita para pelear. Requirió el coraje de obedecer aunque no entendieras. Requirió la valentía de seguir caminando, aunque el enemigo te mirara desde las murallas sin aparente temor. Requirió afirmarse en la orden de Dios aunque toda lógica militar dijera que esa estrategia no tenía sentido. Y en el 7º día, cuando el pueblo gritó, los muros cayeron. No porque la estrategia humana era brillante, porque la obediencia al mandato sobrenatural activó una intervención que ninguna estrategia humana podía haber producido. El coraje de obedecer lo que no entendías fue lo que abrió el camino para el milagro que no podías producir. ¿Hay en tu vida alguna instrucción de Dios que todavía no has obedecido porque no tiene sentido desde tu perspectiva humana? ¿Hay algún mandato que el Espíritu Santo ha estado poniendo en tu corazón que el miedo y la lógica han estado frenando? Esa instrucción que no entiendes puede ser exactamente la que, cuando la obedeces con el coraje que Dios ordenó, derrumba la muralla que lleva años bloqueando tu avance. Porque el coraje sobrenatural de Josué 1:9 no solo se aplica a los grandes momentos de confrontación visible, se aplica también a los momentos de obediencia silenciosa, a los días donde no pasa nada aparente, pero sigues caminando alrededor de la muralla porque Dios lo indicó. A las temporadas donde el resultado no se ve, pero la obediencia continúa. Esos días de coraje silencioso son los que preparan el 7º día, cuando el cielo interviene y los muros caen. Si llegaste hasta aquí, quiero que lo primero que hagas sea escribir en los comentarios: llegué y el coraje despertó. Esas 5 palabras son tu declaración de que hoy algo cambió, que el coraje que Dios ordenó comenzó a despertarse en ti, que la parálisis empieza a ceder, que el miedo empieza a perder terreno frente a la verdad de Josué 1:9. Escríbelo ahora. Es tu primer acto de valentía del día. Necesito hablarte con la urgencia que siento en el corazón sobre algo que involucra directamente la continuidad de lo que Dios está haciendo en tu vida a través de este espacio. YouTube está suprimiendo el contenido de fe de maneras que la comunidad de creyentes no puede ignorar. El algoritmo prioriza lo que entretiene sobre lo que transforma. Y eso significa que si tú no actúas, hay personas que necesitan escuchar exactamente lo que escuchaste hoy que nunca van a encontrar este video. Tu like es un acto de valentía espiritual. Tu compartir es una extensión del coraje sobrenatural que Josué 1:9 ordena. Tu suscripción y la campanita de notificaciones son tu manera de decir que no vas a permitir que la voz de Dios sea silenciada en tu vida ni en la vida de los que te rodean. Haz todo eso ahora mismo. No lo dejes para después, porque la urgencia del reino no espera la comodidad del momento oportuno. Y quiero que uses también el botón de super gracias, el botón del corazón que aparece justo debajo de este video, al lado del botón de compartir. Cuando lo presionas, estás tomando una posición espiritual que va más allá de un apoyo económico a un canal. Estás declarando que la palabra del Señor no se silencia en esta plataforma. Estás sembrando en un ministerio que usa cada recurso para llegar a más personas con la verdad que puede cambiar vidas. Cada vez que alguien lo presiona, este ministerio puede alcanzar más personas que hoy están paralizadas por el mismo miedo que Andrés tenía antes de encontrar este canal. Hazlo ahora si puedes, como tu primer acto de coraje sobrenatural aplicado. Y en los comentarios, antes de cerrar este video, mira a tu alrededor. Hay personas que escribieron sus ciudades, sus declaraciones, sus historias de parálisis y de búsqueda. Quizás tu historia de coraje, aunque todavía esté en proceso, es exactamente lo que alguien necesita ver para dar su propio primer paso. Escríbele. Dile que el coraje que Dios ordenó también está en él. Dile que Josué 1:9 fue escrito para su vida también. Ese gesto de valentía de tu parte puede ser la chispa que enciende el coraje que alguien más lleva tiempo sin poder despertar. Pon los videos de este canal de fondo en tu día. Tu espíritu absorbe cada palabra aunque tu atención esté en otra cosa. Y el coraje se alimenta de la palabra constante. Cada versículo que escuchas,
Cada promesa que entra, cada mandato que resuena en tu espíritu, va construyendo una valentía sobrenatural que el enemigo no puede derrumbar porque no tiene origen humano. No pierdas ni un video. La llama del coraje que se encendió hoy necesita seguir siendo avivada. Hermano, hermana, si tú que estás ahí escuchándome, Dios me pide ahora mismo que ore por tu vida, por tu familia, por tu hogar. Él sabe de ti, Él no te olvida, y Él te escucha. Ahora permíteme tomar unos minutos para orar por tu vida. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Comandante del Universo, el que ordenó a Josué ser fuerte y valiente, el que le prometió su presencia donde quiera que fuera, me presento ahora mismo delante de tu trono, con cada corazón que llegó hasta el final de este video. Tú los conoces, sabes los pasos que no han dado, sabes las decisiones que el miedo bloqueó, sabes los sueños que la parálisis enterró, sabes las murallas que llevan demasiado tiempo de pie porque el coraje para rodearlas no terminaba de despertar. Y hoy, Señor, vengo a reclamar sobre cada una de esas vidas el mandato de Josué 1:9, que se esfuercen y sean valientes, que no teman ni desmayen, porque tú, Jehová su Dios, estás con ellos donde quiera que vayan. Despierta el coraje sobrenatural que depositaste en cada uno de ellos el día que pusiste tu espíritu en su interior. Rompe la parálisis que el enemigo instaló. Deshaz las cadenas del miedo que llevan años apretando. Libera el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que declaraste en 2 de Timoteo 1:7, que ya les pertenece. Que se levanten hoy como Josué se levantó, no porque el camino fuera fácil, sino porque tu presencia lo hacía posible. Aleluya, Señor, sobre ese paso específico que esta persona necesita dar, sobre esa decisión que el miedo ha frenado, sobre ese territorio que lleva tiempo esperando ser conquistado, habla hoy con claridad. Confirma el mandato. Aviva el coraje. Sostén el paso de fe con tu mano poderosa. Porque lo que tú ordenas, tú lo haces posible. Y lo que tú prometiste acompañar, nunca lo dejas a la mitad. Espíritu Santo, llena ahora mismo de valentía sobrenatural cada corazón que escucha estas palabras. Esa parte que ha estado paralizada, muévela. Esa parte que ha estado silenciada por el miedo, libérala. Esa parte que conoce el mandato pero no ha terminado de obedecer, empújala hacia adelante con tu poder. Porque tú eres el espíritu de poder. Y donde estás tú, la cobardía no tiene lugar, el miedo no tiene dominio, y el coraje sobrenatural fluye como río de agua viva desde lo más profundo del ser. Declaro sobre cada vida que nos escuchó hoy, el coraje de Dios está despertando en ti ahora mismo. Las murallas que enfrentas ya tienen su 7º día marcado en el calendario del cielo. Los pasos que has estado postergando van a ser dados con una valentía que sorprenderá incluso a los que te conocen. Porque no va a ser tu fuerza. Va a ser la suya manifestándose a través de tu obediencia. En el nombre poderoso de Jesús, el capitán de los ejércitos del cielo, el que está contigo donde quiera que vayas. Amén, amén y amén. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final. El coraje sobrenatural que Dios ordenó está despierto en ti hoy. Úsalo. Da el paso. Rodea la muralla. El 7º día está más cerca de lo que crees. Nos vemos en el próximo video. Dios te fortalezca y te haga valiente.